Bienvenidos a un nuevo video de Anatomía en 10 minutos. Mi nombre es Ángel Hurtado Vila y el día de hoy, continuando con el segmento miembro inferior, abordaremos los temas de rodilla y fosa poplitea. El complejo articular de la rodilla es una articulación de tipo sinovial, cuyos principales movimientos son los de flexión-extensión. Está formada tanto por superficies articulares como por medios de unión. Estas superficies articulares tienen un componente óseo y un componente cartilaginoso. El componente óseo lo determina el fémur, la tibia y la patela o rótula, que es este hueso sesamoideo, de tal manera que la rótula entra en contacto con la porción distal del fémur y en cuya superficie articular se va a asentar una gruesa capa de cartílago, formando así la articulación fémoro-rotuliana tipo tróclea. Por otra parte, los cóndilos del fémur entran en contacto con los cóndilos tibiales, formando la articulación fémoro-tibial de tipo bicondilia, cuya concordancia y estabilidad se van a ver incrementadas por la presencia de estas dos estructuras fibrocartilaginosas que son los meniscos. Tenemos un menisco tanto lateral como uno medial. Los meniscos tienen formas características. El menisco lateral o menisco externo tiene una forma casi circular, algunos dicen que es una forma de O, de la letra O, y presenta un cuerno anterior y un cuerno posterior. El cuerno anterior se inserta en la región intercondilia anterior y se proyecta hacia la región intercondilia posterior. Por otra parte, el menisco medial o menisco interno adopta más bien una forma de C, de letra C, cuyo cuerno anterior se va a insertar en el ángulo anteromedial de la región intercondila anterior y se proyecta posteriormente para insertarse inmediatamente posterior a la inserción del cuerno posterior del menisco lateral o menisco externo. Recuerden que existe una memotecnia para recordar las formas que adoptan los meniscos, que es OESI. El menisco externo tiene forma de O y el menisco interno tiene forma de C. Estas superficies articulares están reforzadas, se ven fijas por los medios de unión, que lo conforma la cápsula articular, que es una vaina fibrosa que se extiende desde la porción inferior del fémur hasta la porción superior de la tibia, y por los ligamentos de la rodilla. Los ligamentos de la rodilla se agrupan de acuerdo a su localización, sea anteriores, posteriores, colaterales, cruzados. Tenemos entonces que los ligamentos anteriores son el ligamento rotuliano, que es una extensión del tendón del músculo cuádriceps femoral. Tenemos a los retináculos rotuliano lateral y medial. El retináculo rotuliano lateral está formado por fibras del músculo vastomedial, fibras del recto femoral y de la cintilla iliotibial, y el retináculo rotuliano medial está formado por fibras del vasto medial. Por otra parte, tenemos los ligamentos colaterales, que representan un refuerzo a ambos lados de la articulación de la rodilla. Tenemos el colateral interno, que va desde el cóndilo medial del fémur hacia la tibia, y el colateral externo, que va desde el cóndilo lateral del fémur hacia la cabeza del peroné. Luego tenemos a los ligamentos cruzados, uno anterior y uno posterior. El ligamento cruzado anterior va de la región intercondilia anterior hacia el cóndilo lateral o cóndilo externo del fémur, mientras que el ligamento cruzado posterior va de la región intercondilia posterior hacia el cóndilo medial o cóndilo interno del fémur. Aquí también tenemos una pequeña memotecnia para recordar esta inserción de los ligamentos cruzados, que es AEPI. El anterior va hacia el cóndilo externo y el posterior va hacia el cóndilo interno. Y por último tenemos a los ligamentos posteriores. Tenemos al ligamento popliteo oblicuo, que se extiende desde la inserción del músculo semimembranoso y se dirige superior y lateralmente hacia el cóndilo lateral del fémur. Y tenemos al ligamento popliteo arqueado, que se va a extender desde la cabeza del peroné hasta la pared posterior de la cápsula articular de la rodilla, pasando por el músculo popliteo. Es justamente este músculo popliteo el que va a representar uno de los límites de la siguiente región que vamos a analizar, que es la fosa poplitea. La fosa poplitea topográficamente representa la región posterior de la articulación de la rodilla. Esta fosa poplitea se caracteriza por presentar una forma romboidal, cuyos límites van a estar determinados por 5 músculos y por una aponeurosis. Tenemos entonces que los límites de la fosa poplitea son superolateralmente el bíceps femoral o bíceps crural, que tiene una cabeza larga y una cabeza corta que se insertan en la cabeza del peroné. Un límite superomedial, que está determinado por el músculo semitendinoso y más profundamente el semimembranoso. Inferiormente conforma el músculo gastrocnemio los límites de la fosa poplitea. Su cabeza o porción medial formará el límite inferomedial y su porción lateral formará el límite inferolateral.
El piso de la fosa poplitea va a estar determinada por el músculo popliteo, que ya lo señalamos previamente, que se inserta desde el cóndilo lateral del fémur hacia la cara posterior de la tibia. Y por último, el techo de la fosa poplitea lo da esta fascia, la fascia profunda de la piel que envuelve la región posterior de la rodilla. Esta fascia profunda es importante porque va a dividir a la fosa poplitea en dos celdas. Una celda superficial por encima de la fascia profunda, cuyo contenido va a ser principalmente el nervio cutáneo femoral posterior, que va a dar inervación sensitiva a la piel posterior tanto del muslo como de la pierna, y a esta vena que es la vena safena menor o vena safena externa, que a este nivel va a atravesar esta fascia profunda para desembocar en la vena poplitea, y que muchas veces antes de penetrar esta fascia va a emitir un afluente hacia la vena safena accesoria, que va a comunicarla con la vena safena mayor o safena interna. Profunda esta fascia tenemos la celda profunda, cuyos elementos tienen una disposición característica. Es todo un paquete vásculo nervioso que se va a extender de lateral a superficial a medial y profundo, teniendo así que lo más superficial y lateral es la división del nervio ciático en sus dos troncos. El nervio peroneo común, que va a dar una división superficial y una división profunda. La división superficial va a extenderse por debajo del bíceps femoral y va a rodear la cabeza del peroné y va a inervar principalmente los músculos del compartimiento lateral de la pierna, mientras que su división profunda va a inervar los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Y por otra parte tenemos a la otra división del ciático, que es el nervio tibial. El nervio tibial va a dar ramas para la inervación de los músculos, en este caso los gastronemios, el plantar, el sóleo, y va a emitir una rama superficial que es el nervio cutáneo sural medial, que se va a unir a una pequeña rama superficial del nervio peroneo común, formando el nervio sural asola. Luego tenemos a la vena poplitea, que se forma de la confluencia de la vena tibial anterior y tibial posterior a nivel del arco tendinoso del sóleo. Recorre toda la extensión de la fosa poplitea. A este nivel va a recibir un afluente que ya señalamos, que es de la vena safena menor, y llega hasta el anillo del tercer aductor, convirtiéndose en vena femoral. Y por último tenemos la arteria poplitea, que homólogamente a la vena atraviesa el anillo del tercer aductor. Es la continuación de la arteria femoral. Una vez que atraviesa el anillo del tercer aductor o aductor mayor, se transforma en arteria poplitea y se extiende hasta el arco tendinoso del sóleo, donde se va a dividir en una tibial anterior y una tibial posterior. La arteria poplitea, en toda su extensión en la fosa poplitea, va a emitir ramas. Tiene 4 ramas principalmente que se van a anastomosar en toda la región anterior de la rodilla, formando una rica red articular. Estas ramas son la arteria superolateral de la rodilla, que va a recibir anastomosis de esta rama, que es la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral, rama de la femoral profunda, y a su vez se va a anastomosar con su contraparte, que es la arteria superomedial de la rodilla, también rama de la arteria poplitea. Estamos resaltando de rojo las ramas de la arteria poplitea que van a participar en este circuito arterial. Esta arteria superomedial de la rodilla va a recibir anastomosis con ramas de esta arteria de aquí, que es la descendente anterior de la rodilla o anastomótica magna. La descendente anterior de la rodilla es la última rama que emite la arteria femoral antes de entrar en el anillo del tercer aductor. Emite una rama articular, que es la que se va a anastomosar con la arteria superomedial de la rodilla, y tiene una rama safena, que se va a anastomosar con la arteria inferomedial, es esta de acá, la arteria inferomedial de la rodilla, que también es rama de la arteria poplitea. Al igual que pasa en la porción superior, la arteria inferomedial de la rodilla se anastomosa con su contraparte, la arteria inferolateral de la rodilla, y que a su vez va a recibir anastomosis, por ejemplo, de esta arteria de acá, que es la circunfleja peronea, y de esta, que es la recurrente tibial anterior, ambas ramas de la arteria tibial anterior, que como señalamos es uno de los troncos que se forman luego de que la arteria poplitea pasa por el arco tendinoso del sóleo. De esta manera, como pueden ver, la arteria poplitea forma una amplia red vascular que se conoce como circuito anastomótico de la rodilla. Gracias por ver este video de Anata 10 minutos. No olviden seguir las redes sociales, tanto de Socibas como de su sección de anatomía, para mucho más contenido respecto a las clases.